tenemos aquí a nuestro cadreitano Leroy y nos va a hablar sobre la higiene postural. Así que espero que os guste. Un aplauso para él. Bueno, buenas tardes. Soy Leroy y como ya sabéis soy fisioterapeuta. Hoy venimos a hablar sobre higiene postural. Con higiene en este caso no nos referimos a coger agua, jabón y limpiar la postura, no. Nos referimos pues, a una postura correcta, una postura sana. Pero bueno, vamos a definirlo un poquito mejor. La higiene postural es el conjunto de normas, consejos y actitudes posturales, tanto estáticas como dinámicas, cuyo objetivo es mantener una correcta alineación del cuerpo. Bueno, consiste en una serie de pautas que debemos seguir para ser conscientes de nuestra posición, de nuestra postura, y si no es correcta, pues corregirla, si es errónea. En actividades pues, dinámicas que implican movimiento, ya sea andar, subir, bajar escaleras, agacharnos, coger pesos, tanto estáticas, que implican una posición mantenida, como puede ser estar de pie, como me voy a pegar yo la charla, sentado, sea en casa, sea conduciendo, en la oficina, o tumbado, durmiendo, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿de qué manera? Aprendiendo a proteger la columna vertebral, sobre todo, a realizar las actividades de la vida diaria, tanto trabajar como en casa, evitando que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de lesiones. Es decir, que si mantenemos una postura adecuada, podemos evitar que las diferentes estructuras que conforman la columna se lesionen y nos produzcan dolor e incapacidad. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un poco una pequeña introducción de anatomía y biomecánica, que igual es lo más aburrido de la charla, pero bueno, intentaré ser rápido con esto. Bueno, la anatomía de la columna. Aquí tenemos la columna. Vale. Bien, la columna es una estructura osteofibrocartilaginosa. Quiere decir que está formada por huesos, que son las vértebras, cada vértebra, y fibrocartilaginoso es el disco, los discos intervertebrales, los que producen esas hernias, protusiones que a veces habéis oído. La columna forma la parte dorsal y media del cuerpo humano. Empieza a nivel de la cabeza, a la que sostiene. Sigue con las vértebras cervicales que tenemos aquí en morado, ahí en rojo, que están a nivel del cuello. Debajo de ellas las dorsales, que se articulan con las costillas, forman la caja torácica y protegen a todas nuestras vísceras. Detrás de ellas las lumbares, aquí en verde, en la pantalla en azul, y acaban en el sacro, en el coxis, y ya forman parte de la pelvis, ya iríamos hacia las piernas. Vale, nos vamos a centrar en el segmento lumbar, en este caso como ejemplo, para explicar un poquito la biomecánica, es decir, cómo se comporta la columna, cómo se mueve. Y para razonar un poquito esto, la columna cumple dos funciones básicas. Tiene una función amortiguadora, resistente, tiene que aguantar el peso del cuerpo y a todas las exigencias que le produzcamos, coger pesos, correr, tiene que estar preparada para todo, pero también tiene que ser móvil. Son dos funciones muy diferentes y vamos a ver de qué manera se pueden cumplir las dos. Para eso lo simplificamos en dos pilares. El pilar anterior forma ese que hemos rodeado de azul, está formado por los cuerpos vertebrales, es decir, por esos huesos, y entre cada cuerpo, en azulito, el disco intervertebral. Tiene la función, esos discos, de amortiguar las cargas, el peso de nuestro cuerpo, cuando caminamos, cuando corremos, esa amortiguación. Es decir, es una función de soporte, una función, es la parte estática de la columna, la que nos protege. Y por otro lado tenemos en la parte posterior de los cuerpos vertebrales las articulaciones cigoapofisarias. Son las articulaciones a través de las cuales la columna se mueve en todas las posiciones para, en el día a día, agacharnos, levantarnos, toda esa movilidad. Tiene función de movilidad, es la parte dinámica de la columna. Además de esto, encontramos en la columna unas curvas fisiológicas. ¿Qué quiere decir fisiológicas? Que son normales, que las tenemos todos nosotros, que son necesarias, no son patológicas. Esas curvaturas se producen en el plano sagital, es decir, cuando la persona se pone de lado. Cuando miramos de lado, ahí tenemos esas curvaturas.
Si miramos a la persona de frente o de espaldas, no debe haber ninguna curvatura, debe ser recta. Estas curvaturas son necesarias, son la curvatura cervical, la curvatura torácica o dorsal, la curvatura lumbar y la sacra. A las curvaturas posteriores, la torácica y la sacra, las llamamos cifosis. La cifosis torácica, la cifosis sacra. Y a la cervical y a la lumbar, que son curvaturas hacia adelante, son lordosis. En este caso es una persona que diríamos que las curvas son armónicas, son normales. Hay en personas que encontramos curvas aumentadas. En el caso de la curvatura lumbar aumentada sería una hiperlordosis, que implicaría pues, que esas articulaciones que hablábamos antes posteriores se sobrecarguen, puede dar diferentes problemas. Igual que tener una columna pues, muy recta, que no tenga curvaturas, pues sería una columna menos dinámica, no haría amortiguación, no soportaría las tensiones, porque justo para eso son esas curvaturas fisiológicas, que junto a los discos que amortiguan, esas curvas también amortiguan de la misma manera. En las diferentes actividades, al caminar, pues tiene un poquito de la función de, entre comillas, de muelle, un poquito ahí esa amortiguación de cargas. Con todo esto que hemos comentado, la movilidad de la columna consiste en flexión, extensión, inclinación lateral y las rotaciones. Esos son los tres movimientos que en ningún momento, en pocos momentos, se produce uno, sino que en realidad producimos todos a la vez. Son movimientos combinados, normalmente durante el día a día. Bueno, una vez introducido estos conceptos, vamos a hablar de las consecuencias que puede tener una mala postura. Quería comentaros un poco de qué se compone y cómo funciona la columna, porque de esta manera entendemos la importancia de tener una buena postura. Si la postura no es buena, podemos lesionar diferentes partes. Hemos explicado que la columna está formada por huesos, por los discos intervertebrales. También deciros que entre los dos pilares que hemos comentado pasa por dentro de la columna todos los nervios raquídeos, todos esos nervios que inervan todo nuestro cuerpo, tanto las vísceras, los músculos, digamos el cableado para que funcione, la electricidad que nos da al cuerpo para que podamos funcionar, tanto nuestros órganos como nuestros músculos puedan funcionar. Entonces tiene esa función de soporte, de poder aguantar el peso de nuestro cuerpo, también de protección de ese sistema nervioso central y también de la protección de las vísceras, como hemos dicho antes, con las costillas en la caja torácica. Aparte de ello, que es la parte estática, tenemos músculos y ligamentos. Los músculos cumplen la función de que estas vértebras que estén articuladas puedan moverse. El músculo se contrae y conseguimos el movimiento. Y los ligamentos limitan que esos movimientos no vayan más allá de lo que deben. Todos estos elementos que os acabo de comentar se pueden lesionar. Por malas posturas podemos encontrar contracturas musculares que pueden ser dolorosas, dolor capsular y ligamentario, protusiones y hernias discales, desgaste, que sería la artrosis, la discartrosis. Todos ellos, cada uno se comporta de una manera diferente, pero todos llevan al mismo camino, al dolor y la incapacidad. Vale. Vamos ahora ya con el tema de la higiene postural. Bien. Primero comentaros, en la posición de pie sería conveniente, como veis en esta imagen, la izquierda es la que estaría mal, la derecha la que está bien. Si vamos a estar largo rato de pie, sería conveniente un pequeño taburete de 15-20 centímetros para apoyar el pie. De esta manera, si estamos de pie mucho tiempo, si estamos caminando, pues no pasa nada, pero si estamos de pie estáticos, tendemos a sobrecargar la columna lumbar. Entonces, poniendo un poquito una pequeña altura, flexionamos un poquito la columna y las lumbares se nos protegen, en este caso. Y en cuanto al manejo en este caso está con un ordenador, ¿no? Pues que no esté demasiado alto ni demasiado bajo, tiene que estar a una altura que nuestra columna esté recta, esté erguida. Bien, a la hora de permanecer sentados, nos tenemos que sentar bien atrás en el respaldo y la espalda que esté apoyada en el reposado, que esté apoyada en el respaldo. Vale, tiene que formar entre el tronco y el muslo, tiene que formar 90 grados, tiene que ser un ángulo recto, igual que a nivel de la rodilla, tiene que formar, digamos, que forme un 4. A la hora de coger pesos,
tenemos que separar un poquito las piernas para aumentar la base de sustentación, para no perder el equilibrio. Y lo correcto no sería agacharnos de esta manera con las rodillas estiradas y cargando todo a nivel de las lumbares, a nivel de la espalda, sino que tendríamos que flexionar las rodillas, mantener la espalda recta, y sería coger el peso. Ese peso, una vez cogido, lo tenemos que acercar al cuerpo. ¿Por qué? Porque si lo alejamos del cuerpo es como si pesase más de lo que realmente pesa. Tenemos que acercarlo a nuestro cuerpo para manejarlo bien, y a la hora de levantarlo, lo mismo, no tenemos que tirar de espalda, tenemos que tirar de pierna más, que siempre tendemos más a hacer lo más rápido y lo peor. También existe la opción, pues, de llevar una bandolera, de llevar una mochila, que son formas que no siempre se puede, pero es bien regulados en su posición adecuada, pues evitas coger un peso de otra manera, que de esta manera pues es más, cuesta menos y no es tan lesivo. Vale, en cuanto a estar tumbados, la mejor posición de todas es de cúbito lateral, que es tumbado de lado, con un poquito de flexión de rodillas, lo que llamamos posición fetal. En cuanto a la almohada, no tiene que ser ni demasiado alta ni demasiado baja, tenemos que conseguir una alineación de la columna. Si es demasiado alta, nos vamos a quedar inclinados, igual que si es demasiado baja. También podemos ayudarnos de diferentes cojines para mantener el brazo y la pierna en buena posición. Al final, pues estar en esa posición de la columna que esté recta. Vale. También otra posibilidad es tumbados boca arriba, pero claro, si no ponemos nada más, implica una tensión excesiva en la columna, sobre todo en el segmento lumbar, el segmento más bajo. Y lo que debemos hacer para solucionar ese problema es poner un pequeño cojín a nivel de las rodillas. Conseguimos un poquito de flexión, lo mismo que hemos dicho antes de pie, pues de esta manera tumbado, conseguimos un poquito de flexión lumbar y ya no es una postura lesiva. La peor posición de todas es dormir boca abajo. Además de las tensiones a nivel de la columna, dormir boca abajo no te queda otra que, para poder respirar, tienes que inclinar la cabeza, tienes que rotar la cabeza. Si no la rotas, pues contra la almohada, ¿no? Y es una posición de excesiva rotación del cuello que es tendente a lesiones en el futuro. Vale. Pasamos ahora un poquito a poner diferentes ejemplos de lo que os acabo de hablar. Bueno, primero que deciros también que a la hora de traccionar un objeto o empujar un objeto grande, es mejor siempre empujar que tirar, porque tirar tendemos a llevar un poquito la columna en extensión y no es positivo. Si es posible, hay que empujarla. Antes de pasar a las siguientes imágenes, os voy a explicar dos posiciones que van a salir repetidas veces, por eso para que las entendáis desde ya. La primera es la finta. Hemos dicho antes, para mantenerse de pie, poner una pequeña altura. En este caso, si no hay ninguna altura, si vas a estar de pie, lo que podemos hacer, si no tenemos esa pequeña altura, podemos adelantar una pierna y flexionar un poquito las dos rodillas. Entonces protegemos la columna lumbar. Repartimos mejor los pesos y es una posición muy buena. En caso de manejar objetos a baja altura, lo que podríamos hacer sería la posición de caballero, es decir, adelantamos un pie y apoyamos la otra rodilla en el suelo. Es como cuando a alguien le hacen caballero, ¿no? Pues la posición de caballero recibe este nombre por eso mismo. Vale, dicho esto, vamos a pasar a hablar de las tareas domésticas, como pasar el aspirador. Bueno, ¿cuál sería la posición correcta de estas dos? Pues la primera, efectivamente, sería la correcta. ¿Por qué? Porque no estamos flexionando la columna, sino que estamos manteniendo una posición recta, como hemos dicho, con finta delante, es decir, adelantando una pierna, flexión de rodillas, y el mango del aspirador lo tenemos cerca del cuerpo, lo manejamos bien. En cambio, en el segundo ejemplo tiene el mango muy bajo, está además con las rodillas extendidas, está con las rodillas estiradas y está haciendo todo a nivel lumbar. La espalda baja, la está flexionando y la está forzando. Esa no es la... El caso de fregar y barrer, un poquito lo mismo, pero aplicado a la escoba. En este caso, la primera sería la que está. Y la segunda, la correcta. La que mantenemos esa finta delante, esa columna bien recta. Escurrir una bayeta.
Como hemos dicho antes, al manejar cosas a nivel en el suelo, pues lo correcto sería la posición de caballero. Es decir, la correcta sería doblar la rodilla, la otra apoyada en el suelo. Eso nos ayuda a que no nos quedaría sino otra que agacharnos, y a nivel lumbar sufriría mucho nuestra columna. De esta manera pues bajamos el nivel y podemos ahí manejar sin tener que estar encorvados. Utilizar lo mismo que la anterior. Aquí la correcta, ¿cuál sería? Pues la de arriba, la que está en posición de caballero. Lavar la ropa en la lavadora. Lo mismo también, posición de caballero. Aquí que incluir que la ropa pues esté a una altura buena. Aquí veis que está encima de un taburete. Si estaría en el suelo, pues ya nos tendríamos que agachar más. Entonces tenemos que amañárnoslas para que no sufra nuestra espalda, para evitar excesos a nivel de esos movimientos repetitivos, y que sea lo más adecuado ahí, a una buena altura, cerca de nosotros, porque al final vas a estar ahí un rato poniendo ropa, ¿no? Entonces la incorrecta sería la de arriba, pues, y la correcta la de abajo. Bueno, pues, igual cojo. Así mejor. Vale. En cuanto a lavar la ropa a mano, pues como veis aquí, el ejemplo que os hemos puesto antes de finta adelante sería aplicable también aquí. Adelantar una pierna, las dos rodillas flexionadas, y ahí se puede poner a lavar, no encorvando la espalda. Quería deciros también, estoy hablando sobre todo de la zona baja de la espalda. ¿Por qué estoy hablando de la zona baja de la espalda? A nivel cervical, la movilidad es mayor en todos los movimientos, porque tenemos la mayoría de los órganos de los sentidos para relacionarnos con el entorno están a nivel de la cabeza, entonces necesitamos una gran movilidad en todos los segmentos. A nivel de las dorsales, donde está la caja torácica, como tiene inserción de las costillas, es la menos móvil de todas. Al estar las costillas para proteger las vísceras, pues ahí hay menos movilidad sí o sí. A nivel lumbar hay más movilidad que las dorsales, pero menos que en las cervicales. A nivel lumbar la mayor movilidad es la flexión-extensión. Que tenga la mayor movilidad no es que tengamos que forzarla siempre, hay que protegerla. Tiene la mayor movilidad, pero también es la que más lesiones produce y la que más dolores da, y por eso nos estamos centrando en ellas. Las que más dolores da son las lumbares y las cervicales. En el caso de estas posiciones, pues sobre todo en las lumbares. Lavar la ropa, ya hemos dicho, la de arriba sería la correcta. Fregar los platos, lo mismo, justo igual que la anterior. La correcta, la de arriba. Planchar, ¿cuál creéis que sería la correcta? Pues la de arriba, por supuesto que no. La de abajo, veis que está con ese pie apoyado. Si no tendríamos nada para apoyar, pues sin apoyarlo, pero las dos rodillas flexionadas. No hay que estar sentado sino de pie. La altura pues regulada, que no esté muy bajo donde vayamos a trabajar, sino una altura ahí adecuada, estar recto, estar bien. Lo mismo que al meter la ropa en la lavadora, pues la ropa la tenemos que tener cerca, si no tenemos que ir agachándonos, y si está en el suelo no es plan. La incorrecta es la de arriba, la correcta es la de abajo. Epa. Estoy yendo de la... No me iré por ahí. No, espera. No estoy yendo. Vale. Ir a la compra. En este caso, lo correcto no sería lo de arriba. En llevar el peso todo en un brazo implica que nos tengamos que ir inclinados sí o sí, no hay manera posible de ir rectos. Lo aconsejable sería, si tenéis que llevar una bolsa en la mano, lo aconsejable sería coger dos bolsas y repartir el peso entre una y otra. O, lo mejor de todo, el carrito de la compra. El carrito de la compra, al llevar esas ruedas, pues tenemos que tirar del carrito, pero no tenemos que llevar todo el peso, es mucho menos peso el que tenemos que soportar nosotros. Es decir, cualquiera de las dos opciones de abajo, mejor la del carrito. Trabajos de jardinería o del huerto, como rastrillar, barrer hojas, pues sería lo mismo que hemos dicho con pasar el aspirador y con barrer.
tendríamos que mantener esa finta delante, flexión de rodillas y mantener la espalda recta, no agacharnos, que el palo del rastrillo no sea demasiado corto, que nos llegue al mentón más o menos, para no tener que estar agachados todo el rato. La incorrecta sería la de arriba, la correcta esta de abajo. Trabajo de jardinería pero sobre el suelo, pues lo mismo que hemos dicho anteriormente, la posición de caballero. Tenemos que bajar nuestra finta en esa posición de caballero y no forzar la columna. La distribución de la cocina, la superficie de trabajo, tiene que ser una altura adecuada, pues que nos llegue para manejar bien los brazos. No tenemos que estar ni muy altos ni muy bajos, tenemos que manejar ahí bien, a una altura cómoda. La mal sería esta de arriba, que estaría demasiado baja, y la buena sería esta, de abajo. También de la distribución de la cocina, los armarios. Lo mejor sería que estén a una altura adecuada para que nosotros lo cojamos, no esté demasiado alto, que nos tengamos que empinar, ni esos armarios que están en el suelo, que bueno, que si es lo que hay, pues ¿qué tenemos que hacer? Posición de caballero, para coger las cosas. Pero de elegir la distribución de una cocina, si estáis haciendo ahora la cocina, pues hacerlo mejor la de arriba. Trabajar sentado o estar sentado en las comidas, en cualquier actividad. Igual que hemos puesto el ejemplo anterior sentado, pues tenemos que sentarnos el culo bien atrás en el asiento para poder apoyar toda la columna en el respaldo. No nos tenemos que escurrir hacia adelante, estar encorvados, no. Tenemos que estar bien rectos. La que estaría mal es la de arriba y abajo estaría bien. Levantar y depositar los pesos. Hemos dicho que coger pesos, eso, la flexión de rodillas, separando las dos piernas, coger el peso, acercarnos a nuestro cuerpo, la columna recta. No tenemos que ir a cogerlo de esta manera, porque ahí nos quedamos lumbago. Tenemos que flexionar las dos rodillas y tirar de piernas, sobre todo de piernas. Sería adecuada la primera figura y esta, la incorrecta. Levantamiento de pesos y giros. Vale. ¿Se ha colado la imagen? Sería lo mismo que hemos dicho, al coger el peso, implicar el giro, pues por ejemplo vamos a coger un peso del suelo y lo vamos a dejar en esta mesa. No separarlo del cuerpo, girar sobre nosotros y dejarlo. No que esté a esta distancia y quiera dejarlo de esta manera. Tenemos que estar cerca de donde lo queremos dejar, siempre que sea posible, que siempre no lo es. No sé por qué no sé. Está cansado con tanto peso. Está cansado con tanto peso. Vale, seguimos. Nos habíamos quedado en levantar y depositar pesos, que ya lo hemos comentado. Levantamiento y giros, que os lo he comentado, pero aquí tenéis la imagen. Traslado de pesos. Hemos dicho que una vez cogido el objeto, lo llevamos cerca del cuerpo, pero tenemos que mantener de la misma manera la posición de la columna erguida. No podemos llevar un peso de esta manera ni en flexión, sino que tenemos que ir bien rectos. La posición adecuada sería en este caso la segunda. En el descanso, el cuarto debe estar, pues tiene que estar a una altura adecuada el asiento, también la tele, la profundidad del asiento la suficiente y el relleno cómodamente duro. ¿Qué quiere decir esto? Al final el sofá es para descansar, ¿no? Para relajarse. Entendemos que tiene que ser un poquito blando, pero no, tiene que ser más bien duro, que sea cómodo, pero no que sea blando, porque al final tendemos a una posición pues muy encorvada, no es una buena posición. A la hora de tumbarnos, la posición correcta en este caso
no sería la de arriba, sería la de abajo. La de arriba está totalmente encorvado, la de abajo está pues tumbado boca arriba, no tiene la columna recta a nivel del cuello. La de arriba tiene una posición forzada de flexión cervical en el cuello, y en la de abajo tiene pues ese cojín en las piernas que hemos dicho para no forzar las lumbares. La correcta, la de abajo. Para dormir boca arriba, lo que hemos comentado al principio, al estar tumbados, hay que colocarse algo en las piernas, aunque también deciros que la mejor posición de todas es tumbado de lado. Después boca arriba y boca abajo, pues ni se os ocurra, a no ser que me queráis visitar. Dormir de lado, dentro de que es la mejor posición, como mejor de todo sería con estas pequeñas, la almohada correcta, a la almohada a buena altura, un cojín en la rodilla y en el brazo para que no caigan demasiado. Sería lo correcto, aunque yo tampoco lo hago. Conducir. Igual que cuando estamos sentados en casa, en la oficina, tenemos que llevar, en este caso, para conducir, el asiento es pues mucho más regulable que una silla, ¿no? Tiene que estar a una altura adecuada, que no esté demasiado bajo, tiene que estar nuestra cadera y nuestra rodilla a 90 grados, un ángulo recto, al igual que la rodilla con el pie. Entonces tenemos que estar a una altura adecuada, que siempre tendemos a ir demasiado bajos. El respaldo también, que no esté demasiado para atrás, no estamos echando la siesta, tenemos que ir bien rectos. Y el volante, que no esté demasiado separado del cuerpo, tenemos que estar un poquito en flexión de los brazos. La incorrecta sería la de arriba y esta sería la correcta. Vale, dicho esto, quería daros otras recomendaciones. Aparte de mantener una buena postura, pues bueno, si hasta ahora habéis mantenido malas posturas y estáis con dolor, pues un ejercicio bueno sería el siguiente: tumbado boca arriba, con las piernas apoyadas sobre la silla, esa posición de ángulo recto entre el tronco y las piernas que hemos dicho, ese 4. Y si tenemos mucha curvatura lumbar, pues un cojín aquí en la zona baja de la espalda. Mantener esa posición alivia bastante cuando alguien tiene dolor. Y aparte de mantener buenas posiciones, pues hay que hacer ejercicios. Hay que hacer, en este caso es un estiramiento de la zona lumbar, sobre todo se centra en la zona baja de la espalda. También hay que fortalecer, hay que trabajar la musculatura. Este sería otro ejemplo, fortalecer las lumbares. Y esta posición, la posición del gato, sería para movilizar la columna. Forzaríamos en las dos posiciones, en extensión y en flexión. Entonces tenemos que estirar, movilizar y también fortalecer. En definitiva, hay que hacer ejercicio. El ejercicio hace que nuestra musculatura esté bien activa, esté con un buen tono. También moviliza las articulaciones, es decir, todo lo que hemos dicho de huesos, articulaciones, músculos, ligamentos, pues todo está activo, todo está bien, todo en su medida, bien hecho, es positivo. Además, también sabemos que hay dolores cervicales, sobre todo con el estrés, nos sobrecargamos, pues el deporte es algo que desestresa bastante. Y una alimentación sana es básica también. La gente, pues así con un poquito más de peso del que deberían, digamos, aparte de que la columna tiene que aguantar todo ese peso, la barriga lo que hace es, en el caso de gente un poquito más pesada, es que el peso, la gravedad, el centro de la gravedad varía. Con la barriga el punto de la gravedad es más anterior y la curvatura lumbar aumenta, igual que en las embarazadas, pero las embarazadas en 9 meses se le pasa. Al que pesa un poquito más, pues le cuesta más tiempo, ¿no? También una mala alimentación, al contrario, gente que no come tanto, no come lo bien que debería o la cantidad suficiente. Los músculos, los huesos tienen que nutrirse. Si no tienes una buena nutrición, tienes también dolores, la máquina no funciona bien. Entonces sería un poquito esos consejos que os doy: las buenas posiciones, mantenerse activo, hacer deporte y comer sano. Con eso, pues me visitaréis menos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
Me preguntan por aquí si es bueno estar con las piernas cruzadas sentado. A ver, si lo haces alguna vez y sobre todo si varías, primero es una o es otra, pues bueno. Lo malo sería mantenerla demasiado tiempo y sobre todo ser siempre, pues si tu caso la izquierda, si siempre cruzas esa, tampoco es lo más positivo. Al final, lo mismo que comentábamos, que al dormir, por ejemplo, boca abajo, mantienes el cuello girado, mantener el cuello muy girado un ratico no pasa nada. Pero si son muchas horas, pues al final una musculatura está cortada, la otra está elongada. En el caso de cruzar las piernas pasa lo mismo. Mejor no cruzarlas. Oye, para la esclerosis, ¿qué recomendaría? Para la esclerosis, ¿Qué recomendaría? ¿a qué te refieres? Que ande mucho, dile. Que no te oye, que no te oye. A la esclerosis. Que puede hacer ¿Escoliosis? Ah, vale. Vale. Como hemos dicho antes, las curvaturas fisiológicas están en el plano sagital, de lado. Esas son las curvaturas que tienen que existir. Vale, ahora, como habíamos dicho antes, mirando a la persona de frente o de espaldas, no debe haber ninguna curvatura. Pero hay veces que, como dice usted, hay escoliosis. La escoliosis es esa curvatura no fisiológica. No debería estar ahí. Una escoliosis serían esos giros laterales que no debería, por ejemplo, aquí. Eso sería una escoliosis. El origen, que a veces preguntan que por qué viene, que si es genético, no se sabe muy bien. Hay diferentes causas, en parte genéticas, en parte también de la actividad, del desarrollo desde pequeños. La escoliosis en sí no debería ser dolorosa, pero es más probable que tengas dolores con escoliosis que sin ella. Al final, si tenemos esas curvaturas, hacen que unos músculos trabajen acortados, otros demasiado estirados y claro, pueden dar dolores. No me refiero a que la escoliosis no tiene por qué ser dolorosa, pero puede serlo. En el caso que me preguntabas, ¿qué debes hacer para la escoliosis? A una buena higiene postural, buenas posturas, hay que mantenerse activo. Es lo mismo que cualquier persona que no la tenga, pero en caso de tenerla, pues más todavía, más cuidado en cada posición. Luego habría que estudiar el caso, porque hay muchas escoliosis, hay curvaturas en la zona más baja, hay curvaturas en la zona más alta, las hay con 2 curvas, con 3, entonces habría que ver. En caso de lesión, pues habría que tratarlo y un profesional te puede dar recomendaciones de cómo hacer que se cargue menos o evitarlo. Muchas gracias. Nada. ¿Sí? Leroy, ¿cuál es el origen de la displasia de cadera? La displasia congénita de cadera es de nacimiento. Se debe a una mala formación del cóndilo femoral. A ver. Tenemos aquí, hemos comentado la columna, ¿no? Y hemos dicho que acababa en el sacro y en la pelvis. La pelvis es esa articulación que conecta la columna con los miembros inferiores. Aquí nos falta el fémur, que tiene la forma de este micrófono. Sí, aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la cabeza femoroacetabular, es decir, esa superficie donde se apoya el fémur, en esa superficie, está demasiado abierta. No tiene el ángulo que debería. Entonces ya hay gente que de nacimiento ya tiene una displasia congénita de cadera, que quiere decir que se luxa, que la articulación se sale del sitio. Y el motivo es congénito, es de nacimiento. Las hay más leves y más severas. Depende del caso, pues los médicos valoran si se debe de operar para un poquito estabilizar esa cadera, o si es algo muy leve, pues si no entramos en quirófano siempre mejor, claro. Si es algo muy fuerte siempre hay que operar. Si es leve, pues con ejercicios, con estabilizar la cadera en lo posible, se puede solucionar. Bueno, se puede ayudar, porque una persona con displasia de cadera siempre va a tener más dolores que una que no la tiene. No hay una congruencia articular. Tiene que... Al final, a la larga, esa cadera se va a desgastar más pronto que una persona que no la tenga.
pero también se puede valorar. En cuanto a ejercicio, por ejemplo, no te recomendaría que vayas a correr, porque requiere un impacto. Es mejor la bici, es mejor nadar, es evitar ese peso sobre la articulación de la cadera. Al igual que personas que tengan problemas de rodilla, pues tampoco les recomiendo algo de impacto. Mejor algo como nadar o la bici. Mi hija la que está operada. Leroy, Mi hija no la se que está oye. operada. Que tu hija está ¿me operada. oyes? Leroy, ¿me oyes? Sí. A ver, ¿a qué lado es mejor dormir? ¿Al lado derecho o izquierdo? Por el corazón, digo. Se dice que es mejor del lado izquierdo. Se dice que es mejor del lado izquierdo. Yo la verdad que lo que recomiendo es ir cambiando de posición, tampoco siempre del mismo lado, pero sí que se dice que hay una mejor circulación si duermes del lado izquierdo, por el tema del corazón, de las vísceras. Pero vaya, yo duermo de los dos lados, está bien. Pero bueno, ¿cuál de los dos? El izquierdo, sí. Me has dicho que tu hija tiene. Sí, está operada. Está operada. Pero le detectaron a los 3 añitos y medio. Sí. A los... Puede que no sé, bueno, puede ser genética y aproximación a nivel de congénita. Yo creo que es congénita, pero si no, si parto, pues sería problemas se ha detectado entonces seguramente sería leve. Será leve, imagino, porque cuando son graves ya nacen con las caderas hinchadas. Hay que operar.